Hay multitud de vídeos sobre los ETF, que es una herramienta indispensable para invertir, por lo menos comprenderlo y decidir si queremos utilizarlo o no. Pero en todos ellos hay partes que quizás sobren, hay información redundante, hay información que falta. Entre ellos se complementan todos, pero me habría gustado encontrar un lugar en el que estuviera todo junto, más o menos de un modo lineal, y que me ahorrase el tener que buscar en otros vídeos la misma información. Espero conseguir en este vídeo que todo lo que busquéis o todo lo que queráis saber quede resuelto, y por eso hablaremos sobre los ETF desde el principio hasta el final. Hola, soy Héctor Álvarez y en este canal te hablaré sobre formas de ahorro, finanzas personales, modos de conseguir ingresos pasivos, inversiones tradicionales, Bitcoin, criptomonedas. Si este vídeo te parece interesante, podrías darle un me gusta y también activar la campanita para que te avise YouTube cada vez que hay un vídeo nuevo. Como decía, vamos a hablar de los ETF, y lo primero es saber qué es un ETF. Y un ETF no es más que un fondo cotizado. Un ETF mezcla dos mundos completamente diferentes, el de los fondos de inversión y el de las acciones. Los dos mundos confluyen en un solo elemento. Formalmente es un fondo de inversión. Puedes comprar un grupo de valores, un grupo de acciones distintas. Es igual que un fondo de inversión, pero es un tipo de security que cotiza en bolsa y su valor es el total de los componentes que tiene en su interior, que pueden ser renta fija, fondos, pueden ser bonos, puede ser renta variable. Navegar por el mundo de las acciones puede ser muy difícil, pero eligiendo los ETF correctos tendremos todas las opciones posibles en muy pocos elementos. Son el producto perfecto para invertir a muy largo plazo o a largo plazo, porque son extremadamente diversificados. Los ETF normalmente son fondos indexados, que siguen a un índice, aunque no siempre es así. Los índices más conocidos, el Dow Jones, el IBEX 35 aquí en España, el S&P 500, puede ser el más conocido. Cuando compras un ETF del S&P 500, estarás invirtiendo en las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Por eso no hay riesgo de que una de ellas pueda caer o pueda desaparecer, porque las otras 499 tirarán del ETF y evitarán que colapse, que vaya a cero o que el precio caiga demasiado. Desde hace más de 100 años que lleva vigente el S&P 500, siempre la tendencia ha sido positiva y siempre ha estado subiendo. No constantemente, ha habido años en los que ha estado lateral, pero haciendo una media ha subido aproximadamente entre un 7 y un 8%. Los ETFs se empezaron a utilizar en 1976, se utilizaron para seguir el S&P 500. Los fondos cotizados permiten a los inversores exponerse al mercado casi al 100%, diversificando en todo el mercado, tanto criptomonedas como bonos, como acciones de cualquier país. Los ETF son flexibles, se pueden comprar y vender en cualquier momento en el mercado, como una acción. En cambio, los fondos de inversión solamente se pueden poner a la venta después de que termine el mercado. El costo de un ETF es muy inferior al costo de un fondo de inversión. No todos los ETFs son indexados, no todos siguen a un índice. Hay ETFs que están formados por grupos de empresas que siguen una temática concreta. Hay ETFs sobre empresas que dependen del agua, extracción del agua, el embotellado. Hay ETFs que están formados por empresas que tienen que ver con el mundo de los videojuegos. Hay ETFs que cubren casi cualquier temática. A la hora de elegir un ETF no solo tenemos que pensar si es indexado o es temático. No solo tenemos que buscar qué es lo que queremos cubrir con un ETF. También tenemos que pensar en qué modalidad, qué tipo de ETF queremos. Hay dos tipos. Están los distributivos, que cada cierto tiempo reparten dividendos, puede ser una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada trimestre, y los hay acumulativos. Significa que todos los dividendos de las empresas que están dentro del ETF se acumulan, no se reparten, se juntan, se unen al total de la acción, y eso hace que suba cada año. Es una forma de tener interés compuesto sin tener que reinvertir lo que nos den en dividendos con el otro tipo de ETF. Yo en mi caso particular solamente utilizo ETFs acumulativos. Cuando tú cobras el dividendo en el ETF de distribución, ese dividendo tienes que informar a Hacienda y pagar por él si ha habido un beneficio. Hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar un ETF, porque además de tener ETFs temáticos y ETFs indexados, y todos estos, además de ser acumulativos o distributivos, puede que haya ETFs que vayan en corto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pueden ser apalancados, pueden seguir a un índice pero multiplicándose por 2 o por 3. Es decir, si el índice sube un 3%, nuestro ETF subirá, si es un por 3, subirá un 9%, pero cuando caiga, caerá también en la misma proporción. Los ETF no tienen comisiones de suscripción ni de reembolso. A veces cobran un pequeño ratio, pero es insignificante. Hay empresas que gestionan fondos cotizados, como Vanguard, que tienen unos precios increíblemente bajos porque su función no es ganar dinero con ello.
En cuanto a si los ETF en sí mismos son seguros, son un poco más seguros que una acción, porque una empresa puede quebrar, pero un ETF al llevar dentro muchas empresas es mucho más difícil. Se cotiza igual que una acción, puedes venderlo rápidamente durante el día, tiene más flexibilidad que un fondo de inversión, y si inviertes en índices que tengan muchísima trayectoria, que tengan no solo 3 años o 5, que tengan 10 años o más, si inviertes en ese tipo de índices, probablemente no haya una fluctuación demasiado grande en el precio, porque la tendencia a la larga suele ser ascendente. Prácticamente en todos los índices americanos, por ejemplo, la tendencia es siempre al alza. No pasa con todos, pero muchos de ellos suele ser así. En resumen, podríamos decir que los ETF tienen 4 ventajas sobre todo lo demás, sobre acciones, sobre fondos de inversión. Las 4 ventajas son: diversificación. Comprando un ETF puedes tener muchísimas acciones de muchísimas empresas todo al mismo tiempo en el mismo paquete, y además por un precio muy inferior. Si comprásemos cada acción de cada empresa de las 500 que componen el S&P 500, tendríamos que gastar muchísimo dinero. De esta manera, compramos un pequeño paquete en el que hay una pequeña proporción de cada una de las empresas que componen el índice. Son accesibles porque, por ejemplo, si quieres invertir en tecnología, puedes comprar un ETF que invierta en varias empresas de tecnología que te gusten sin tener que buscar una por una y sin tener que dar muchas vueltas para saber en qué mercado cotiza esta o la otra. Son muy flexibles, porque comprar un ETF es como comprar una acción, comprar y vender. No están limitados como están los fondos de inversión. Y son muy estables, porque un ETF, al no ser una acción, al estar compuesto por muchísimas acciones, muchísimas empresas al mismo tiempo, no es tan fácil que suba muy rápido o baje muy rápido, porque se mueve al mismo tiempo que las cotizaciones de la masa de todas las empresas que están dentro. Al final el vídeo se puede resumir en muy pocos puntos. Lo primero, un ETF es un fondo cotizado, cotiza exactamente igual que una acción. Se diferencia en eso de un fondo de inversión, en eso, y en que el fondo de inversión es mucho más caro. Que los ETF puede haber ETFs acumulativos o distributivos. Acumulativos se quedan el dinero de los dividendos y los de distribución los reparten. Los ETF también pueden ser temáticos o pueden ser indexados, que siguen a un índice concreto. Los ETF pueden seguir a un índice o a un grupo de empresas de una manera lineal, exactamente igual que fluctúen ellos en el mercado. Pueden seguirlos en short, pueden hacer incluso lo contrario de lo que hagan esas empresas en el mercado. Pueden multiplicar por 2, por 3 o por más, se pueden apalancar, son seguros, flexibles. Os voy a dejar en la descripción un PDF que creo que resume perfectamente lo que se ha hablado hasta ahora. Añadirá más información, evidentemente, pero tanto con el vídeo como con el PDF creo que es más que suficiente para saber realmente lo que es un ETF. Es un PDF que está hecho por la CNMV y por BME. Vamos a echar un vistazo rápido para que veáis de lo que hablo. Como veis, este es una guía informativa sobre los fondos cotizados. Creo que son, os digo exactamente, 28 páginas. Editado por la CNMV en 2015. Y aquí está el resumen de todo, el compendio. ¿Qué son los fondos cotizados? Son fondos de inversión, su objetivo de inversión es replicar un índice, sus participaciones se negocian en las bolsas de valores. Principales características de los ETF: accesibilidad, diversificación, liquidez, inmediatez y transparencia, dividendos. Los tipos que hay de ETF: los que siguen la evolución del mercado, evoluciones inversas, ETF apalancados, los que multiplican por 2, por 3, etc. Los riesgos que hay de invertir en ETF, que como cualquier producto de inversión es arriesgado, evidentemente. Cómo invertir en ETFs, los aspectos a tener en cuenta, los intermediarios, horario de mercado, tipos de órdenes, gastos y comisiones. Luego la fiscalidad, no lo hemos hablado, pero en los ETF de distribución tienes que pagar por los dividendos. Pero hasta que no vendas el ETF, no tienes que pagar la plusvalía de esa venta, o la minusvalía. Con los de acumulación, solo tienes que pagar cuando vendas el fondo, evidentemente si tienes una plusvalía. Bien, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.